Hola amigos y compañeros, aquí está Skinor trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión, como podrán ver por el título del video, y después de un mes, seguiremos con el enfrentamiento de los Spider-Mans animados contra los Spider-Man cinematográficos. Así que bueno amigos, como ya se lo saben, analizaré sus capacidades físicas, inteligencia, armamento y equipo, y mi conclusión de quién ganaría un enfrentamiento. Dicho esto, empecemos con el Spider-Man Maguire traje simbionte. Bueno, en cuanto a fuerza, en anteriores vídeos ya había deducido que hasta No Way Home, Peter 2, estaría a un nivel similar o igual a Peter 1, aunque yo sigo pensando que Spider-Man Holland sigue siendo un poco más fuerte, pero bueno, sigamos, siendo el forcejeo entre Peter 1 y 2, lo que respaldaría esto, lo que nos diría que este Spider-Man tendría una fuerza de más o menos 30 toneladas, lo que nos justificaría que pudiera sostener el teleférico con los niños dentro y tirarle el muro de ladrillos, someter al duende, tener una pelea nivelada con Venom, y más recientemente este enfrentó al Lagarto y a Electro, sin tener algún resultado que lo haga sobresalir a comparación de sus otras dos versiones. Pero bueno, ahora solo tenemos que saber qué tan fuerte es con el traje simbionte, cosa que la verdad no es difícil, ya que analizando detenidamente todas sus escenas, podemos darnos cuenta que su fuerza no aumentó nada, ya que por lo único que se veía más fuerte, era porque su estilo era mucho más agresivo, por lo que no se contiene como normalmente lo hacía, siendo los ejemplos más grandes, las fotos en las que dejó a un tipo clavado en un parabrisas y en su pelea con Harry, así que por esto podemos concluir que su fuerza es la misma en su estado normal, como con el simbionte. Gracias a los poderes otorgados por la superaraña, Peter obtuvo una resistencia superhumana, que le permite enfrentar a 4 criminales al mismo tiempo sin mostrar signos de cansancio, resistir golpes directos de superhumanos como el Duende Verde, Venom, el Hombre de Arena, descargas de Electro potenciado por el reactor Arc, y como su contraparte del UCM-616, este ha sobrevivido al golpe de un tren. Peter ha sido capaz de enfrentar y derrotar a 4 criminales casi al mismo tiempo, derrotar a Harry con bastantes problemas, tener un combate medianamente nivelado con Octopus, y durante su breve encuentro contra Peter 3, ambos reaccionaron y contraatacaron el ataque del otro, pero que al final, este pudo neutralizar el lanzatelaraña de Peter 3. En cuanto a este apartado, podríamos decir que sería equivalente a sus otras dos versiones, ya que no se vio algo que lo haga destacar sobre ellos. En cuanto a este apartado, vimos que la inteligencia de Peter 2 en su momento llegó a ser elogiada por Norman y por Otto, al haber entendido sus investigaciones, y durante No Way Home, vimos que este junto a los otros dos Peters pudieron reconstruir las curas de los siniestros, aunque aquí le daré un poco más de crédito, ya que según él, estuvo mucho tiempo pensando en una forma de curar a Norman, la cual vimos que sí funcionó. Para el Dr. Osborn. Llevo tiempo pensando en eso. Peter. Además de los poderes ya conocidos de cualquier Spider-Man, el simbionte le brinda algunas mejoras a Peter, el cual le permite sanar más rápido de lo normal ante las heridas, como por ejemplo, cuando Harry lo apuñaló en el abdomen, o cuando Harry le hizo cortes bastante profundos a Venom. Bueno, como sabremos, Spider-Man tiene una fuerza superhumana, que le permite superar tranquilamente a criminales promedio, incluso vencer con bastante facilidad a un humano excepcional como lo fue Kraven el Cazador, y darle pelea a algunos seres superhumanos como Duende Verde, el Lagarto, Venom y Tombstone.
Pero creo que su mejor hazaña fue cuando con mucho esfuerzo logró levantar y aventar una estructura metálica bastante grande, la cual apuradamente podríamos especularle que llegue a pesar entre las 20 o 40 toneladas, así que para esto seré un poco conservador, y diremos que en su máximo tendría una fuerza entre las 25 a 30 toneladas, y con el riesgo de sufrir lesiones, ya que por la forma en la que se sujeta el brazo, fácilmente pudo haber sufrido un desgarre, por lo que ahora solo nos restaría descifrar qué tanto aumenta su fuerza con el simbionte, lo que no parece ser difícil, ya que en primeras instancias al parecer el incremento en su fuerza no era muy significante, ya que él mencionó en un par de veces que con el traje simbionte podía hacer cosas que antes no podía. Oh, no puedo creer que diera ese salto. Espero ser tan fuerte como para esto. ¿Hice eso o la melaza incrementó mis poderes arácnidos? Pero tras la hazaña antes mencionada, me preguntó si Peter en realidad tuvo un incremento de fuerza con el simbionte, o solo pudo acceder a su máximo gracias a este. Nadie podría pedir más de mí. ¿Pero qué estoy haciendo? Tranquilo, no con Gwen dependiendo de mí. La resistencia superhumana de este Spider-Man le ha permitido sobrevivir a una gran cantidad de castigo, pasando por la paliza por parte del Lagarto, por Venom, por Tombstone, y por los 6 siniestros, incluso darse un chapuzón en agua fría, solo sufriendo un ligero resfriado. Este Spider-Man es capaz de vencer a humanos normales y a humanos extraordinarios como Kraven sin mucho problema. Es capaz de esquivar flechas, atrapar cuchillos que lancen directamente a su cara sin mucho problema, lo que fácilmente lo haría estar a la altura de los supersoldados. Este Spider-Man es lo suficientemente rápido como para escaparse de los ataques Electro, y moverse tan rápido que salió borroso en sus propias fotos. Esta versión del Hombre Araña, al igual que otras, es lo suficientemente inteligente como para construir sus lanzatelarañas y el fluido, además de algunas otras herramientas. Ser bastante ingenioso y a veces un poco estratégico en los combates, lo que le permitió vencer a seres más poderosos que él, como lo fueron básicamente todos los villanos que enfrentó, empezando con Electro, Rhino, pasando por Venom y Kraven. En su estado base, aparte de tener a su disposición sus tradicionales lanzatelarañas, él contaba con la Spider señal del cinturón en donde también guarda los cartuchos de telaraña. Pero al estar usando el traje simbionte, él ya no necesita ni ocupa alguna de estas herramientas. En poderes y habilidades, aparte de contar con los básicos para cualquier versión de Spider-Man, el simbionte le proporciona la capacidad de crear telarañas orgánicas y aparentemente, le permite explotar todo su potencial físico. Aunque podríamos contar que el simbionte tiene cierto control sobre Peter, como cuando tomó control de su cuerpo para madrear a los 6 siniestros o las veces que generó tentáculos para atacar o defenderse. Para empezar en fuerza, en un principio yo pensé que los dos se encontraban en un nivel muy similar, sin embargo con lo demostrado en No Way Home, he podido concluir que este punto se lo lleva Peter 2 y con una diferencia algo marcada, principalmente me baso en el forcejeo que sostuvo con Peter 1, el cual como se ha mostrado en los múltiples análisis y comparaciones en donde lo he usado, he podido deducir que en su máximo está un poco por encima de las 30 toneladas. Quizás cuestionen esto, debido a que previamente mencioné que el espectacular en su máximo rondaba entre las 25 a 30 toneladas, pero he aquí la diferencia ya que, mientras Peter 1 y 2 realizaron sus hazañas solo con un gran esfuerzo, aparentemente sin sufrir lesiones, el espectacular posiblemente sufrió un desgarre al levantar la estructura. En cuanto a resistencia, ya desde lo veía muy difícil respecto a sus estados base y considerando que el simbionte les apoya un poco más en este aspecto, volvió muy laborioso el elegir quién se llevaba a este punto.
así que finalmente después de analizar con detalle, me decidí en dárselo al Spider-Man de Maguire pero por muy poco, y quizás esto sea muy debatible y lo entiendo. Por un lado el espectacular se aguantó 2 madrizas de los 6 siniestros en un mismo día y probablemente de no ser por el simbionte, este no la hubiera contado, y por el otro lado Peter 2 también se aguantó la paliza que les estaban metiendo durante la batalla en la Estatua de la Libertad, para posteriormente ser apuñalado por el Duende. De hecho, esa sí como quería que fuera mi primera escena del supercafé. Como ven, ambos tenían los suficientes argumentos para ganárselo, pero entonces ¿por qué de mi elección? Es un poco difícil de explicar pero lo diré así, en comparación siento que a Peter 2 le fue un poquito peor. Un ejemplo es su cruce con Electro, el cual venía recargado por el reactor ARC con el nuevo elemento, y como recordarán el reactor con núcleo de paladio generaba la energía de 3 centrales nucleares, cosa que ni de chiste creo que el Electro de espectacular esté cerca de llegar, y tomando en cuenta el factor curativo proporcionado por el simbionte causa que el derribarlo sea más difícil. Y así podría seguir explicando y tomando como base a Peter 1 y 3, pero creo que esto ya quedó claro. En cuanto a velocidad, en combate y reacción, definitivamente se lo doy al espectacular, principalmente por su sentido arácnido y el simbionte, ya que en primeras el sentido arácnido del espectacular ha tenido hazañas más sobresalientes que el de su contraparte cinematográfica, como cuando Misterio lo atacaba con sus ilusiones y los múltiples ataques sorpresa que fueron previstos por este, a diferencia del sentido arácnido de Peter 2, el cual no es muy efectivo en cuanto a ataques sorpresa en general, siempre que no sean fatales. Pasando con el simbionte, como ya he explicado, este posiblemente permite explotar todo el potencial de su huésped. Claro ejemplo fue en su última batalla con los siniestros donde usó el traje negro, ya que como pudimos apreciar en dicha pelea, este se desarrolló mucho mejor que en anteriores y posteriores combates, a diferencia del de Maguire, su desarrollo en las peleas donde usó el traje negro, era casi el mismo de siempre, solo con la diferencia que este se iba más a lo ofensivo. Sé que podrían decir que en dicha pelea con los siniestros, el que estaba peleando no era Peter, sino el simbionte, y bueno, teniendo en cuenta que sigue siendo el mismo cuerpo, este en teoría, podría seguir casi con el mismo ritmo estando despierto, y si aún no les convence recordemos que su simbionte es capaz de participar de manera directa en los combates ya sea ofensiva o defensivamente. Y respecto al desplazamiento, yo los veo igual, pero en general el espectacular es un poco más rápido. En cuestión de inteligencia, otra vez se me atravesó un dilema. Por un lado siento que Peter 2 ha explotado mejor su lado científico por lo demostrado en No Way Home, y por el otro siento que el espectacular ha demostrado ser mucho más ingenioso en los combates. Como mencioné anteriormente, él logró ganar la mayoría de sus combates usando estrategia, así que para no alargar más lo dejaré en empate. Y finalmente, poderes y habilidades. Si bien en teoría son los mismos, aparte de lo del sentido arácnido, aquí radica más el intelecto del simbionte, que en pocas palabras el de espectacular es mucho más inteligente que el de Peter 2. Desde aprovechar mejor sus habilidades, hasta que mientras uno solo influye en su huésped, el otro puede comunicarse y manipular emociones, recuerdos y pensamientos del suyo, por lo que indiscutiblemente el espectacular se lleva a este punto. En conclusión, puedo decir que este combate ha sido el más cerrado y complicado que he hecho en toda la historia del canal, superando al del Capitán América contra el Duende Verde, pero ha llegado la hora de dictar un ganador, el cual es... Espectacular Spider-Man, y el por qué es difícil de explicar, pero más o menos va así. Si nos referimos a sus estados base, posiblemente le hubiera dado el gane al Spider-Man de Maguire, pero no por el apartado físico sino debido a la experiencia, ya que este no solo se ha enfrentado a versiones, en su mayoría más peligrosas de varios enemigos que se ha enfrentado el espectacular, sino que este solía aprovechar de una manera muy efectiva, las pequeñas debilidades o dudas morales que sus oponentes dejaban al descubierto para poder vencerlos, y justamente creo yo que esa sería una buena carta a su favor. Pero todo esto se va al carajo cuando usa el traje simbionte, debido a que cambia su personalidad drásticamente, pasando a ser una diva egocéntrica que probablemente intentaría humillar a su oponente primero, cosa que no le saldría muy bien tomando en cuenta que el cambio de personalidad del espectacular fue gradual, algo que es bastante favorable ya que su capacidad de analizar y planificar estrategias no sería tan nublada por algún ego o agresividad incontrolable, y hablando de agresividad, dado el caso que se desarrolle una pelea donde para ambos su único
único objetivo sea hospitalizar a su oponente. Recordemos que el simbionte del espectacular puede ocuparse de esa parte, y sumando todo lo anterior expuesto, hizo que llegara a este resultado. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Sé que me extendí de más en esta última parte, pero quería dejar en claro mi punto de vista y así evitar malentendidos como en el video del Cap y el Duende, que si no lo han visto los invito al canal a verlo y los demás vídeos que les sean de interés, y también quiero disculparme por la inactividad, todo eso lo conté en la pestaña de comunidad. Si también les interesa, les invito a pasar por ahí. Ahora sí me despido, feliz 2024. Chao.